Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del horario en que se encuentren viendo este video. Nos encontramos en estos momentos acá en la frontera natural que tuvimos por mucho tiempo como pueblos originarios, como mapuches, habitantes de este territorio que actualmente se conoce como Chile. En estos momentos estamos al lado de la Ribera Sur, que por mucho tiempo mantuvo a los mal llamados españoles que en aquel tiempo vinieron a invadir estas tierras, sabiendo sí y haciendo la salvedad de que muchos de esos españoles, gran parte o la gran mayoría, formaban parte de esa raza de los judíos sefarditas que fueron expulsados en aquel entonces de las tierras europeas. Y que por mucho tiempo estos 2 kilómetros que nos separan desde la ribera norte acá hasta la ribera sur fueron un impedimento para ellos pasar físicamente hasta donde nos encontramos ahora. Llegando sí, en algún momento, luego de muchas contiendas, luego de muchos combates, batallas, a fundar esas 7 ciudades que fueron conocidas como las 7 ciudades del Reino Austral. Ciudades que vinieron a llevar toda la pasividad que existía en este lugar, toda la armonía, toda la paz, todo el amor que existía en las comunidades mapuches anteriormente. Y que hoy en día mucho de eso ya no se encuentra. Lo vemos muy desaparecido, casi imperceptible incluso, al menos dentro de lo que se deja ver. Sabemos que sí, que hoy en día existen muchas comunidades que aún mantienen todas sus tradiciones, todos sus conocimientos, todo ese kimun, toda esa sabiduría que ha pasado de generación en generación, de forma verbal, de los abuelos a los nietos, y que es así como nosotros en estos momentos compartimos parte de ese conocimiento ancestral. Ahora, más que nada, estamos aquí para ver el símbolo que este río Biobío tiene con respecto a nosotros mismos, a esa frontera natural que por mucho tiempo nos ha mantenido aún conectados con la creación, sabiendo de que esas 7 ciudades del Reino Austral que fueron fundadas igual en esta parte del sur tienen que ver con todo aquello que quisieron imponer dentro nuestro, con todo aquello que no nos pertenece, puntualmente con los 7 pecados capitales, por ejemplo, que hemos escuchado mencionar tanto, y que así como no nos pertenecen, fueron erradicadas en aquel entonces por ese toque que se levantó allá en Curalaba, por Pelontraro, quien una tras otra fue eliminando, se podría decir, esas ciudades. Pelontraro tiene un gran símbolo también. Bueno, para quienes anteriormente pudieron ver el Mapudungun, en los capítulos anteriores hablábamos del Mapudungun, que era una lengua más bien interpretativa, que no es literal. Dentro del nombre de este gran personaje que les mencioné, que es Pelontraro, Pelón quiere decir luz, y Traro es un ave rapaz que se encarga de cazar todas las alimañas, ratones, serpientes, culebras y todo eso que podemos ver como animales rastreros. Pero puntualmente el símbolo de la luz que fue erradicando todo aquello que no pertenecía a este lugar, es lo que nos tiene aquí, haciendo este trabajo, entregándole este mensaje a ustedes, y además haciéndole esa gran invitación también para que ustedes vayan haciendo ese trabajo también internamente, porque es así como nosotros tenemos que en estos tiempos afrontar todo lo que está sucediendo, sacando dentro nuestro todo lo que nos pertenece. Anteriormente también hemos hablado acerca de esos 7 centros energéticos que tenemos nosotros, los 7 logosoles, los 7 chakras que se le llaman en otras culturas orientales, y esos 7 centros energéticos que también se han mencionado dentro de lo que es el Apocalipsis 2 y el 3, donde aparecen escritas como las 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Filadelfia y la Odisea. Son también el gran trabajo que tenemos que hacer nosotros, puntualmente hablando, más bien en los 3 primeros logosoles, en Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Es ahí donde tenemos que hacer ese trabajo, porque así como
los españoles que llegaron en aquel entonces, esos judíos sefarditas, que lograron pasar esta barrera natural, fundaron esas 7 ciudades acá del Reino Austral, trayendo toda su decadencia, todas esas enfermedades que terminaron en gran parte con nuestros pueblos originarios, trayendo todo aquello que nos denigra como humanos y que nos lleva a la decadencia más bien, y que por ningún modo nos ha hecho enaltecer lo que en gran parte es lo más importante en nuestras vidas, que es nuestro espíritu. Es así como nosotros tenemos que hacer esa limpieza en esos 3 primeros locosoles, porque ellos esa frontera natural jamás la lograron doblegar. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer ese gran trabajo en nuestros corazones, en Tiatira, en ese logosol de Tiatira, que cuando lo trabajamos de buena forma debería tener ese color blanco, ese color puro, de poder entregar todo lo mejor nuestro, porque ahí es donde se guarda todas nuestras memorias, donde queda contenida toda esa sabiduría. Entonces ese viene a ser como el símbolo de este gran río que está acá, este río Biobío, que después de tantas batallas, después de tantas disputas, hoy en día lo vemos así, igual en parte un poco doblegado, con menos del agua que generalmente debería traer. Y es parte, la realidad que vive él es lo mismo que sucede dentro de cada uno de nosotros. Pero llegará el momento, como se manifiesta por ejemplo en la profecía de los 9 tiempos, de que todo aquello, de que la tierra hará su trabajo, volverán los ríos a tener sus cauces, sus caudales, y es así como nosotros dentro mismo del símbolo que nos llama a nosotros, tenemos que nosotros también ir recuperando todo eso, recuperando nuestra identidad, recuperando nuestra genética original, que como hemos hablado en episodios anteriores, es esa genética universal que viene de allá de las estrellas, en recuperar nuestra identidad como mapuches, que no son esos hombres de la tierra como hablábamos anteriormente, sino que somos esos hombres universales que pertenecen a esa gran hermandad cósmica solar, que está conformada por esas 4 razas, por Leo, por Tauro, por Acuario y por Escorpio, y que quedó manifiesto en aquel entonces, en agosto del año 99, con esa gran cruz cósmica, símbolo en el cual nosotros comenzamos a recuperar todo este conocimiento, comenzamos a, más que recuperar, a reconocernos, a reconocer ese conocimiento dentro nuestro y a compartirlo, como es lo que estamos haciendo en estos momentos. Muy bien, excelente, Peñi Richard. Comprendiendo tus palabras y pudiendo verla como visión mapuche, pero que también va guiada y sentida en la creación de cada hombre terrestre, como la misma naturaleza de la creación protege al hombre, en este caso de estos judíos invasores, al pueblo originario de la zona, de este continente, de este planeta Tierra. Entonces, así como la misma inteligencia de la naturaleza protege a la humanidad y a la creación, y el hombre terrestre, el hombre siendo parte de ella, también debe tener una protección en su interior, en su palpitar, en su cuerpo. ¿Qué podrías compartir sobre esa inteligencia que es protectora de la vida? Muchas gracias, Peñi. Con respecto a eso, nosotros poseemos muchas inteligencias con las cuales venimos dotados desde la creación, desde allá del primer día de creación, que son esas inteligencias mal llamadas instintos. Cada una de esas inteligencias nos ha protegido durante todo este tiempo, durante esos 4.300 millones de años que duró ese primer día de creación, porque nosotros nos llevamos acá solamente esta vida. Hemos vivido anteriormente a esta 36.000 encarnaciones. Y cada una de ellas nos ha dado una vivencia, un aprendizaje, una sabiduría que está contenida dentro de cada uno de nosotros. Y esa es una de las grandes protecciones que tenemos. Esa sabiduría contenida ahí mismo, en el nucleótido de cada una de las 72.000 billones de células que tenemos.
y que también está contenida acá, en nuestro centro espiritual, nuestro corazón. Entonces, ha llegado el momento de despertar esa inteligencia. Ha llegado el momento de empezar a desarrollarnos nosotros espiritualmente, a ascender espiritualmente. Porque bueno, así como les menciono, ese primer día de creación que duró todo ese tiempo, actualmente nosotros estamos en este segundo día de creación, en el que fuimos dotados con la razón, que es una gran herramienta en estos momentos para poder comprender muchas de las cosas que nos suceden, que nos ocurren. Pero también estamos llamados a poder llegar a ese tercer día de creación, que es el día de la inteligencia. Pero no de esa inteligencia que se conoce acá en el mundo, no en eso de aprendernos cosas de memoria, ni conocimientos que son del mundo. Más bien esa inteligencia es una inteligencia espiritual y que va en directa relación con nuestro ascenso espiritual, porque nosotros vinimos acá a poder ascender espiritualmente, a poder llegar a, como lo manifiesta el anciano Jesús en su primera venida, cuando nos dijo: porque cosas más maravillosas que yo haréis, porque dioses sois, también nos dijo. Y es eso lo que tendremos que llegar a alcanzar en ese séptimo día de creación, porque existe un plan escrito por él mismo, por el anciano, para que nosotros como humanidad nos levantemos de aquí, nos sacudamos todo ese polvo que fue ese polvo del olvido, todo ese olvido que nos pusieron sobre nosotros, todo ese barro que nos hicieron pensar que era nuestro, pero que en realidad nunca fue nuestro, porque nosotros no venimos del barro, tampoco venimos del mono, nosotros venimos de allá de las estrellas, porque tenéis que entender que estáis hechos con partes y partículas de las estrellas, pero no lo sabíamos porque estábamos dormidos, pero aquí estamos despertando. Estamos en este nuevo despertar para poder recobrar toda esa identidad y poder empezar a respondernos a esas preguntas que siempre nos hicimos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Eso es lo que siento, Peñi. Excelente, Peñi Richard. Entonces, ver que la creación quiso ser controlada en su totalidad y hoy en día se puede vivir y apreciar con los acontecimientos que aprisionan a la humanidad, exteriormente como dentro, en su cuerpo, en su mente, en sus pensamientos, pero reconociendo que tenemos una inteligencia celular, que tenemos una inteligencia del corazón, como bien nos has compartido, podemos liberarnos de toda esa suciedad, de todo ese lodo, de todo ese barro que esos invasores intentaron inocular en toda parte y lugar de nuestro cuerpo y pensamiento. Entonces, reconociendo la luz interior de la inteligencia que nos creó, invitándonos incluso, como dices tú, a vivir como hombre de las estrellas, a creer y trabajar en ser como Dios. Porque si Jesús nos hizo esa invitación de que incluso mejores cosas íbamos a hacer que Él, es porque debemos sentirnos hijos del Creador y sentirnos hijos de esa gran conciencia creadora, de la cual vemos su ley aquí en la naturaleza y cómo se manifiesta y cómo protegió la vida en esos años atrás que nos viene relatando esta historia. Entonces me maravillo de cómo todo tiene su curso, como este gran río que sigue su curso pese a que le roben el agua o suceda o la contaminen incluso. Entonces el trabajo es reconocer la luz y limpiarse de ese gran engaño y para brillar como ese gran sol que nos alumbra cada día. Maravillado de esta conversación que hemos podido tener, Richard, he podido conseguir respuestas de dónde venimos, quiénes somos, pero ¿hacia dónde vamos? Según la cosmovisión mapuche, ¿cuál es el designio, el propósito del hombre de este planeta Tierra? Bueno, según la cosmovisión mapuche hay muchos relatos que para el común de las personas quizás son
son esos Nutran o Epeu, que vienen a ser como cuentos, quizás para el común de los mapuches, pero en realidad dentro de cada uno de esos relatos existe una sabiduría ancestral contenida y que estaba escrita para este tiempo. Hablando, por ejemplo, dentro de esos mismos relatos, en sí mismos vienen a ser esas grandes profecías, ¿ya? Que están hechas y escritas hace mucho tiempo. Escritas, digo, aunque en realidad el Mapudungun forma parte más que nada de la oralidad. La oralidad porque ha pasado de generación en generación, de los abuelos a los hijos. Dentro de eso, de este Nutran, pudimos compartir anteriormente una parte del relato de Miyalicán, en el cual nos dice que Miyalicán, siendo un toqui más bien espiritual, un líder espiritual, pero que no es un líder como en el mundo, sino que más bien es como una condición que cada uno de nosotros tiene que gestar dentro del nuestro. Viene a buscar en este fin de los tiempos a su Futalinco, a su gran ejército, ¿ya? Ahora, viene a buscar a su Futalinco, que en cierta forma son todas aquellas personas, todos aquellos seres, todos aquellos mapuches, digámoslo así, que sientan que llegó el momento del cumplimiento, ya de definitivamente erradicar para siempre la injusticia que hay en todo este terreno y traer esa verdad acá, y que esa verdad sea el pan cotidiano de nosotros. Ya no más mentiras, ya no más de políticas, ya no más de poder financiero, ya no más de religiones, ya no más de creencias, ya no más de ese poder militar que sale a la luz por medio de los medios de comunicación, como siempre. Entonces este es el tiempo de ese cumplimiento, es el tiempo en que nosotros tenemos que empezar a reconocer ese propósito de por qué estamos acá, de qué es lo que vinimos a hacer. Si bien muchas de las cosas que nos sucedieron nos trajeron hasta este momento, nos trajeron hasta aquí, quizás pasamos penuria, pasamos muchas cosas que en estos momentos al recordarlas quizás nos traen malos recuerdos, pero es el momento de hacer nuevas todas las cosas, como el plan magistral lo dice. Es el momento de empezar a ejecutar ese plan venido de las estrellas. Es el momento de empezar a trabajar dentro nuestro, hacer ese trabajo interior, ese trabajo de limpieza, de sacar todo lo que no nos pertenece a nosotros, lo que no es nuestro, lo que no es parte de la creación, como así mismo lo están haciendo toda esta naturaleza. Entonces esa es la gran invitación que nos hace este mensaje. Este conocimiento venido de las estrellas nos llama a eso, a poder recobrar nuestra identidad, a poder devolvernos a nosotros ese honor apagado dentro de cada uno de nuestros corazones. Y esa es la invitación que le hacemos a ustedes. Maravilloso, Peñi Richard. Reconocer que entonces que hay un gran plan. El hombre tiene un gran propósito en esta habitación, gran habitación de la tierra, donde tenemos una guía que son las profecías y tenemos una raíz que son todo el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, y un gran llamado también a unirnos, pero como mapuches, pero no como una raza ni un color, sino como hombres que vienen de las estrellas, o sea, mapuches como hombres de las estrellas y no como una separación que el mundo, que la política ha hecho con estos pueblos originarios en este país, como en otros países donde no se les respeta y no se les ataca, incluso se le intentan borrar del mapa. Muchas gracias por la invitación, hermano Richard, Peñi Richard. Sin duda estas entregas nos van ampliando nuestras memorias, nos van haciendo ver y comprender que todos estos años que ha vivido la humanidad tienen un relato, tienen una historia que se puede bien sentir en nuestros corazones. Muy alegre de que nuevamente estés con nosotros en el canal y sin duda te volveremos a tener, porque estos relatos son necesarios para ir reencontrándonos con nuestras raíces, con esa fuerza interior de la tierra, con esa fuerza de nuestros
pueblos ancestrales. Chaltomay, Peña y Sergio, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Aquí compartiendo, como siempre, un sentir, un conocimiento, una investigación y toda la fuerza de esta sangre, de esta molful que está dentro nuestro, en cada una de las células. Entonces nos estamos viendo, Peucayal.